Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gusto saludarlos esta mañana de jueves. Es 4 de marzo del año 2021. Hemos amanecido sin duda con muy buenas noticias. El SECMED aprobó el inicio del ensayo fase 3 del candidato vacunal cubano Soberana 02, una experiencia que se desarrollará en la capital del país. Muy esperanzador, por supuesto, para todos los cubanos y cubanas que ya uno de nuestros candidatos vacunales haya avanzado a la fase 3 de ensayos clínicos. Me acompaña esta mañana la intérprete de lengua de señas, Eileen Couto, lo hará hasta cerca de las 9:30, y como es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Doctor, buenos días. Buen día, Lázaro, buenos días a todos los compañeros que hacen posible la transmisión, a la intérprete de lenguas de señas y, como siempre digo, a todas las personas que escuchan y cumplen con la información. En el día de hoy, como también, lo de la vacuna, la noticia de la vacuna, que se le ha dado mucha información y divulgación, no solo por los medios nacionales, sino también por los medios internacionales, realmente da unas posibilidades de apoyo al trabajo que se viene realizando para el control de la pandemia. No es lo único, pero sí es algo importante que nos va a permitir un control de la transmisión de la enfermedad en nuestro país. El día de hoy, con algunos indicadores un tanto mejor, aunque todavía muy altos, comenzamos la conferencia dando las condolencias a familiares, amistades y lamentando el fallecimiento de 3 personas en nuestro país con la COVID-19. Uno era un paciente de 70 años del municipio de Camagüey, en esta provincia, contacto de un caso positivo ya diagnosticado previamente, que comenzó con síntomas fundamentalmente por pérdida del olfato. Además fue apareciendo tos seca y falta de aire. Se diagnosticó, se ingresó y lamentablemente después de una estadía de 5 días, 4 de ellos en terapia intensiva, por las complicaciones que presentó, fue en un momento determinado necesario intubarlo y ventilarlo, y lamentablemente hace una parada cardíaca de la cual no fue posible recuperarlo a pesar de las maniobras de reanimación cardiopulmonar que se aplicaron. El otro paciente que fallece con la COVID en nuestro país, 85 años de edad, de aquí de la provincia de La Habana, del municipio de Marianao, contacto también de un caso positivo, con antecedentes de enfermedades previas, insuficiencia renal crónica, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica y diabetes mellitus, que comenzó los síntomas el día 23 de febrero, realmente los síntomas iniciales caracterizados por fiebre, tos y dolor de cabeza. Se identificó por su médico de familia, se hizo el diagnóstico, se ingresó, y también después de una estadía de 6 días, 5 de ellos en terapia intensiva, algunas complicaciones que presentó, pues lamentablemente fue empeorando su cuadro clínico, radiológico, gasométrico, y en un momento determinado hace una parada cardíaca en la sistolia, que no fue posible recuperarlo a pesar de las maniobras aplicadas de reanimación. Reiteramos nuestras condolencias familiares, amistades, y lamentamos mucho el fallecimiento de esta persona con COVID-19. Fallece también un paciente de 69 años de edad, pudiéramos decir que es relativamente joven, del municipio Viñales, en la provincia de Pinar del Río, contacto de un caso positivo ya diagnosticado previamente, con antecedentes de hipertensión arterial, enfermedad renal crónica, hepatitis C, que comenzó con tos y fiebre, encontrándose como consecuencia de su insuficiencia renal crónica, haciendo el tratamiento de hemodiálisis que realizaba periódicamente. Se identificaron los síntomas, se hizo el diagnóstico, se ingresó
tuvo una estadía un tanto prolongada, 15 días ingresado, de ellos 10 en terapia intensiva, precisamente por las complicaciones que presentó en su evolución, teniendo en cuenta las enfermedades, las comorbilidades de las cuales venía padeciendo, y lamentablemente en un momento determinado hizo una bradicardia, una hipotensión, una parada cardíaca en asistolia, que no fue posible realizar la reanimación cardiopulmonar. Reiteramos nuestras condolencias a familiares, a amistades, y lamentamos mucho el fallecimiento de estas 3 personas. Ahí trajimos un gráfico que no sé si se pueda proyectar, con los principales factores. Gracias, muchas gracias. Nos lo facilitó el profesor Fernández Montequín, en el cual, de un trabajo que se hizo en un número de pacientes hospitalizados en los Estados Unidos, pues de Norteamérica, en los Estados Unidos, pues se identificaron los principales factores de riesgo cardiometabólicos en pacientes que se encontraban hospitalizados en los Estados Unidos, como yo dije inicialmente. Y ahí, como ustedes pueden ver, en primer lugar está la insuficiencia cardíaca, le sigue la diabetes mellitus, la hipertensión arterial. Todos estos porcientos van incrementándose en la frecuencia que se presentaban en los pacientes que estaban hospitalizados. La hipertensión arterial, la obesidad, vean ustedes el número de pacientes con este trastorno metabólico, y lo que se ve en la parte de abajo, que es el 63,5%, fue cuando se combinaban los factores cardiovasculares con los metabólicos, sobre todo la hipertensión arterial con la diabetes, con la obesidad, pues realmente son factores. Lo que queremos con este cuadro es tener en cuenta a las personas que tenemos algunos de estos factores, sí, para reconocerlo. Yo soy un hipertenso, ¿no? Pero las personas que tenemos algunos de estos factores, pues indiscutiblemente las posibilidades de una evolución hacia la gravedad, complicaciones que se puedan presentar. Por lo tanto, tenemos que protegernos, todos se tienen que proteger, pero indiscutiblemente los que tienen estas comorbilidades, estos riesgos cardiometabólicos, pues deben de protegerse más. Ellos y sus familiares hacerlo así. Con este comportamiento, en el día de hoy en Cuba, 20.000, un paciente ingresado, sospechosos 3.424, en vigilancia 2.002 y activos, una cifra elevada en comparación con el día de ayer, 4.575 personas con el diagnóstico de COVID positivo ingresados en nuestras unidades de salud. Estamos hablando de 89 más que en el día de ayer. Se procesaron en el día de ayer 18.077 muestras para el diagnóstico de la enfermedad en todos los laboratorios de nuestro país. Y como resultado del análisis de estas 18.077 muestras, se diagnosticaron 807 personas con la COVID-19. Eso da un 4,46% de positividad en el día de ayer, por debajo de 5, pero alto, y pudiéramos decir que 107 casos menos que el día anterior, pero de todas formas una cifra para los propósitos de nuestro país y para lo que hemos logrado en otros momentos de la pandemia, muy elevada. Con este comportamiento ayer, pues ya se acumulan 2.464.521 muestras procesadas, analizadas para el diagnóstico de COVID. Y se han diagnosticado en Cuba, desde el inicio de la pandemia, que ya vamos a cumplir un año con casos que se vienen diagnosticando, 53.308 personas con COVID-19.
Estamos hablando de un 2,16% de positividad de las muestras analizadas. De todas las provincias y el municipio especial se procesaron muestras en el día de ayer. La Habana con el 38,8%, Santiago con el 11,6%, Matanzas con el 7,7%, son los porcientos más elevados, pero de todos los territorios, en dependencia de su complejidad, del número de casos, de la existencia de viajeros que cumplen su protocolo de aislamiento y evaluación por PCR, pues se procesaron muestras en el día de ayer. Los 800 personas que se diagnosticaron ayer con COVID en Cuba, 805 autóctonos y 2 importados. Esta es una característica desde hace más de un mes. Cada vez son más reducidos el número de casos importados y esto obedece indiscutiblemente al efecto de las medidas de control sanitario internacional que se vienen aplicando en nuestro país, que ha permitido que se reduzca este número. Ahí en el gráfico se puede ver que, aunque inferior el número de casos a los 2 días anteriores, pero indiscutiblemente viene a ser como una meseta el comportamiento en los últimos 15 días, en los que hay días que se aumenta, otros que baja, pero realmente no se ve una reducción estable del número de casos. Expresión de la transmisión que todavía tenemos en muchos de nuestros territorios, lo vamos a ver más adelante, y que requiere de la participación activa y responsable de toda la población. El 94,4% de todos los diagnosticados ayer, pues contactos de casos confirmados previamente. Grupo de mucho riesgo. Ya con este comportamiento del 94,4%, el 90,5% de todas las personas que se han diagnosticado en Cuba con COVID-19 han tenido previamente un contacto con un caso que ya ha sido confirmado. Esa es la razón del aislamiento de estos contactos para evitar transmisión, porque un porciento muy elevado se hacen positivos, excepto en La Habana, en lo cual se trabaja con un protocolo en sus domicilios de ingreso domiciliario modificado. Los 2 casos importados con fuente de infección en el extranjero, en el acumulado es el 9%, y 43, una cifra elevada en la cual se trabaja todavía hoy. No se pudo precisar ayer la fuente de infección y se trabaja, reitero, por el valor que tiene determinar la fuente de infección en su búsqueda mediante la encuesta y el trabajo epidemiológico. Del total de casos, bueno, pues en el acumulado del 1 de noviembre a la fecha, relacionados con viajeros internacionales, el 23,7%. Por provincias, nuevamente La Habana con la cifra mayor, 390, le sigue Camagüey con 63 y Mayabeque 65, provincias que han ido incrementando la incidencia de casos confirmados. Guantánamo 39, va disminuyendo, Pinar 37, Santiago de Cuba 37, Santi Espíritu 34, Holguín 29, Artemisa 26, Ciego de Ávila 20, el municipio especial Isla de la Juventud diagnosticó 19 pacientes en el día de ayer, cifra elevada para este territorio. Cienfuegos 14, Granma 13, Villa Clara 9 y Las Tunas y Matanzas con 6 casos cada uno. El 51,5% de todas las personas diagnosticadas ayer del sexo femenino, aunque en el acumulado el sexo femenino representa el 48,7% y se mantiene un porciento discretamente superior del sexo masculino en el acumulado, 51,3%. El 42%, este porciento ha ido disminuyendo,
fueron totalmente asintomáticos en el momento del diagnóstico. Se detectan cada vez más un número de pacientes que no están asintomáticos. De todas formas, en comparación con otras enfermedades transmisibles, pues el porciento de asintomáticos es elevado. Un 40 o un 50% es un porciento elevado, característico de esta enfermedad. Por grupos de edades, nuevamente ayer un número elevado de pacientes diagnosticados menores de 20 años. Estamos hablando de 147. De estos 147, 120, una cifra muy elevada en edades pediátricas. Y de estos 120, 7 son lactantes, son menores de 1 año. Ya con los pacientes diagnosticados en el día de ayer en el grupo de edades pediátricas, pues se acumulan 6.000 pacientes en edad de 18 años y menos diagnosticados con la COVID. Activos, una cifra bien elevada, 727. Se han recuperado el 89,5% y los 2 lactantes que habíamos informado ayer graves, pues estables en estos momentos, aunque todavía reportados de graves. De 20 a 39 años de edad, 237, de 40 a 59, 293, y de más de 60 años, grupo que siempre, reitero, de mucho riesgo, 130 pacientes se diagnosticaron ayer. Los 2 casos importados diagnosticados ayer, pues son, uno es procedente de los Estados Unidos y uno es un procedente de Panamá. Y se corresponden con los municipios de Centro Habana 1 y de San Miguel del Padrón 1, aunque como siempre digo, es donde se diagnostican o a donde pertenecen, pero realmente no son casos autóctonos, no inciden en la tasa de incidencia de la provincia ni de los municipios. Por países, como ya yo dije, uno procedente de Estados Unidos y uno de Panamá, y se diagnostican ayer 3 extranjeros con COVID-19 en Cuba. El turco al cual nos referimos, procedente de Panamá, que es un caso importado del municipio Centro Habana, una ganesa autóctona, fue una transmisión autóctona de nuestro país, del municipio Plaza de la Revolución, y un canadiense que se diagnostica ayer con la COVID-19, autóctono también de aquí del municipio de Plaza de la Revolución también. Autóctonos, la cifra más elevada en comparación con los importados, no en comparación con el día de ayer. 805 casos confirmados ayer. De Pinar del Río, 37, cifra muy inferior a la que reportó el día anterior, sin embargo con una afectación, una dispersión en su territorio. Afecta 8 de sus 11 municipios. La mayor transmisión en el municipio cabecera, Pinar del Río con 8 ayer, Consolación del Sur con 7, San Juan y Martínez con 6, Las Minas de Matahambre con 5, el municipio de Sandino 4, igual que Guane, y en Mantua se diagnostican 2 casos autóctonos y en La Palma un caso autóctono. Artemisa diagnostica 26 casos autóctonos. Estamos hablando 6 menos que el día anterior, pero con una dispersión importante en su territorio. 9 de sus 11 municipios. San Cristóbal 4, Artemisa 6, Bahía Honda 3, igual que Mariel, San Antonio de los Baños y Bauta con 2 cada uno, Caimito con 4, Guanajay y Alquizar con 1 cada uno. La Habana, 388 casos confirmados ayer, similar al día anterior, que fueron 389, y con la afectación y dispersión que ha tenido el comportamiento de la transmisión en La Habana, que afecta sus 15 municipios. Ayer
en San Miguel del Padrón se diagnostican 41 casos autóctonos, en Arroyo Naranjo 40, en Centro Habana 37, en 10 de octubre 35, Boyeros con 28, Guanabacoa con 26, Habana Vieja y Cerro con 25 cada uno, Marianao 24, Playa 22, Cotorro 21, Habana del Este 19, Plaza de la Revolución 18, La Lisa 17 y el municipio de Regla diagnostica, o del municipio de Regla se diagnostican 10 casos autóctonos. En Mayabeque, provincia que está teniendo un incremento en los últimos días, se trabaja, pero un incremento que mantiene la transmisión, pues 65 casos autóctonos ayer, 8 más que el día anterior y muy importante con una dispersión que abarca sus 11 municipios. En Güines 23, en San José de las Lajas 13, en Batabanó 7, Quibicán 6, Nueva Paz 6, Melena del Sur 3, Santa Cruz del Norte 2, San Nicolás de Bari 2 y Bejucal, Jaruco y Madruga con un caso autóctono cada uno de estos municipios. Matanza, provincia que mantiene un control de la enfermedad, como hemos dicho en otras ocasiones, 6 casos autóctonos ayer, en el municipio de Cárdenas y Matanzas, 2 en cada uno, y en Jovellanos y Perico, un caso autóctono en cada uno. Cienfuegos, otra provincia que también ha venido teniendo un control de la enfermedad, aunque ayer con los 14 casos autóctonos que confirmó, son 9 más que el día anterior, 10 en el municipio de Cienfuegos, que es donde mantiene una transmisión de la enfermedad, y 4 en el municipio de Cruces. Villa Clara, también con control de la pandemia, 9 casos autóctonos ayer, inferior al día anterior, 4 en el municipio Santa Clara, 2 en Manicaragua y en Camajuaní, Santo Domingo y Ranchuelo, un caso autóctono en cada uno. En Santi Espíritus, provincia que también ha tenido un incremento en los últimos días, trabajan su Consejo de Defensa, todo el sistema está en función del control, hay medidas de restricción importantes, pero de todas formas ha tenido un incremento. 34 en el día de ayer, 11 más que el día anterior, el municipio cabecera Santi Espíritus con 13, Yaguajay y Trinidad con 5 cada uno, Jatibonico 4, Cabaiguán 3, Tahuasco 2 y Fomento y La Sierpe con un caso autóctono cada uno de estos municipios. Ciego de Ávila, también con un incremento en los últimos días, 20 casos autóctonos ayer, inferior al día anterior, el mayor número en Ciego de Ávila municipio, 7, en Morón 4, en Chamba 3, en Ciro Redondo 2 y en Bolivia y Venezuela 2 en cada uno. Camagüey, provincia que también ha tenido un incremento, trabajan fuerte, pero ha tenido un incremento en los últimos días, 63 casos autóctonos ayer, 21 más que el día anterior, y con una dispersión que afecta a 8 de sus 13 municipios. El mayor número en el municipio Camagüey, 42, en Vertiente 7, en Florida 4, en Guaymaro y Minas 3 en cada uno, en Esmeralda 2 y en Santa Cruz y Jimaguayú un caso autóctono en cada uno. Las Tunas, provincia que mantiene un control de la pandemia, trabajan y lo han logrado, pues se diagnostican una cifra igual a la del día anterior, 6 casos. En Las Tunas, municipio cabecera 5, y en Jesús Menéndez 1. Holguín, que va controlando 29 casos en el día de ayer,
un incremento en 23 en comparación con el día anterior. El mayor número en el municipio de Holguín es el comportamiento que ha mantenido, 18, Mayarí con 6, Moa con 2, Sagua de Tánamo con 2 y Urbano Noris, un caso autóctono en el día de ayer. Granma, otra provincia que ha tenido un incremento, trabajan, logró durante mucho tiempo el control y no tenemos duda de que lo va a lograr, pero tienen que hacer o están haciendo un trabajo intenso. 13 casos ayer, cifra inferior a la del día anterior, y el mayor número en el municipio Bayamo, 9, en Niquero 2 y en Manzanillo y Guiza 1 en cada uno. Santiago de Cuba y Guantánamo, dos provincias que, como se ha dicho, se ha reportado, han ido controlando la fuerte transmisión que tuvieron en semanas anteriores. Santiago 37 casos autóctonos ayer, 8 más que el día anterior, pero bueno, una cifra dentro sin incrementar a las que hubo anteriormente. La mayor concentración en el municipio de Santiago, 33 de los 37 autóctonos. Palma Soriano 2, igual que Contramaestre, 2 casos autóctonos en el día de ayer. Guantánamo, 39 casos autóctonos ayer, un incremento en comparación con el día anterior. Como siempre ha venido sucediendo, municipio de Guantánamo el mayor número, 29, y Manuel Tames 10. Y el municipio especial Isla de la Juventud confirma en el día de ayer una cifra elevada de casos autóctonos, 19, elevada para el comportamiento de la enfermedad en este territorio. Aquí también se trabaja, aquí también se adoptan medidas, pero indiscutiblemente tienen una transmisión importante desde hace varios días. Con este comportamiento del número de casos diagnosticados ayer, pues la tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes en Cuba se mantiene similar, 109,3 por 100.000 habitantes. Ahí ustedes ven la curva, realmente una especie de meseta que ni sube ni baja de manera importante en los últimos 15 días. La Habana, como yo dije, una tasa inferior, 298,3, pero la más alta de Cuba. Mayabeque, Pinar y el municipio especial sí incrementan sus tasas, Mayabeque a 191,6, Pinar a 130,5, el municipio especial Isla de la Juventud a 113,8 y después le siguen Santiago de Cuba, Camagüey, Guantánamo. En relación con el día anterior, las tasas de incidencia, pues como cosa nueva, el municipio especial Isla de la Juventud, con el comportamiento de los casos confirmados, pues ya tiene una tasa superior a la de Santiago de Cuba. Y Camagüey, con el comportamiento que ha venido teniendo la enfermedad en estos últimos días, pues ya tiene una tasa superior a de la provincia de Guantánamo, lo cual indica la transmisión que se presenta en estos territorios. Brevemente vamos a ver el comportamiento en cada provincia. La Habana, ahí se puede ver en el gráfico una disminución en los últimos 2 días. De todas formas, una tasa elevada en el país, la tasa más elevada como provincia y con una dispersión que afecta a todos sus municipios. Mayabeque, que ahí se puede ver en la curva cómo se ha ido incrementando el número de casos y con ellos la tasa de incidencia. Como ya yo dije, se mantiene en el segundo lugar en cuanto a la tasa más elevada de Cuba. Se trabaja, pero todavía con una buena transmisión. Y ahí tienen ustedes los municipios más afectados. Melena del Sur, con una tasa de 540,5, Quibicán, Madruga, San José de las Lajas, Güines, Nueva Paz y San Nicolás de Bari. Como ustedes ven, una dispersión en el territorio. Pinar del Río, ahí tienen ustedes el comportamiento en la curva, va aumentando el número de casos,
y ellos están adoptando medidas, pero indiscutiblemente continuarán arreciándola todavía más, afectación en todos sus municipios y la mayor complejidad en el municipio cabecera, con una tasa de 250,3 por 100.000 habitantes, San Juan y Martínez, La Palma y San Luis. Este es Pinar del Río. Después, aunque no Camagüey, vamos a ver el comportamiento en Camagüey por lo que ha estado ocurriendo en los últimos días. Vamos a ver ahora las provincias que en un momento determinado lograron un control y que han ido incrementándose. Ahí tienen ustedes a Camagüey, cómo la curva de casos se ha ido incrementando. De hecho, su tasa como provincia también se incrementa. Hay una afectación en el 92% de sus municipios y la cabecera provincial y el oeste del territorio con la mayor cifra de casos. Carlos Manuel de Céspedes con la tasa más elevada, le sigue el municipio cabecera, Esmeralda, Florida, son los más elevados. Después vemos Artemisa, que es otra provincia que, a pesar de todos los riesgos, Artemisa tiene muchos riesgos epidemiológicos por el número de casos el movimiento que tiene en este territorio. Ahí ustedes ven cómo se ha ido incrementando la curva, la mayor afectación en el municipio de Guanajay, con 158,8 de tasa por 100.000 habitantes. Le sigue Bahía Honda y le sigue San Cristóbal. Es la afectación y reitero, es una provincia con mucho riesgo. Tenemos aquí a la provincia de Santi Espíritu, también su curva lo evidencia y se ha ido incrementando. Esta provincia logró un control de la pandemia durante un periodo largo, hoy con afectación en todos sus municipios y como es natural en Jatibonico y Santi Espíritu cabecera con las tasas más elevadas. En el caso de la provincia de Granma, que es una provincia que siempre la ponemos de ejemplo por la cantidad de meses que estuvo sin confirmar casos autóctonos de COVID-19, ahí ustedes ven cómo se ha ido incrementando la tasa. Este territorio también adopta medidas de mucho rigor, pero indiscutiblemente se le ha incrementado la tasa y la afectación es fundamentalmente en 11 de sus 13 municipios, un tanto disperso el comportamiento. Vayamos con la tasa más alta, Niquero, Cautocristo y Jiguaní. Son los 4 municipios con mayor afectación. Como ustedes ven, unos territorios disminuyen, en este caso controla la pandemia, Santiago, Guantánamo, que recordamos que fueron dos provincias con una transmisión muy importante, otras han mantenido siempre un control y no tenemos duda que este incremento que se presenta en estas provincias que hemos reflejado en el día de hoy, incluso con un mapa que nos ayudó el geógrafo Roberto Romero a actualizar en la madrugada, pues van a resolverlo, pero tienen que continuar con muchas medidas de control y con mucha autorresponsabilidad de sus poblaciones. En resumen, en Cuba, de los 53.308 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados 4.575. Estos son los casos activos, que como yo dije, una cifra superior a la del día de ayer, lo cual es expresión de que el número de casos que se diagnostican diariamente es superior al número de casos que se recuperan. El 8,5% se mantiene ingresado. De estos 4.575, el 98,6% con una evolución clínica estable. Estamos hablando de 4.512. Se acumulan un total
de 336 fallecidos. Lamentamos en el día de hoy el fallecimiento de 3 personas en Cuba con la COVID-19 y reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades. Con estos 3 fallecidos del día de hoy, la suma, el acumulado desde el inicio de la pandemia es de 336 personas fallecidas, una letalidad de 0,63%, muy inferior en comparación con el mundo, 2,22%, y con las Américas, 2,38%, pero muy por encima de nuestros propósitos, nuestros objetivos, que indiscutiblemente se va a ir logrando. Siempre mencionamos las 2 personas que se evacuaron al inicio de la pandemia, los 54 que han retornado a sus países después de diagnosticados, y ayer 715 altas en el día. Cifra que pudiéramos decir es elevada, pero que queda muy por debajo, 92 menos que el número de pacientes que se diagnosticaron ayer, y como consecuencia de eso, el número de activos se incrementa. Con estas 715 altas del día de ayer, pues ya se acumulan 48.341 pacientes recuperados, el 90,7%. En nuestras unidades de terapia intensiva, un número de 63 pacientes confirmados se atienden, 2 menos que el día anterior, pero de todas formas una cifra muy elevada, y lo que es más llamativo, se incrementan 8 críticos más. Estamos hablando de un total de 30 críticos en el día de ayer, y 33 graves ingresados en las salas de terapia intensiva. Personas con mucho riesgo por la evolución del cuadro clínico, y porque en algunos de estos casos pues se asocian también los factores, las comorbilidades a las que hicimos referencia todos los días, pero en el día de hoy incluso con alguna información que pudimos brindar. En resumen, ahí tienen ustedes el gráfico, la tabla con gráfico con todo el comportamiento de la pandemia. Ustedes ven lo que ha representado el incremento de casos de diciembre, enero, febrero. En marzo ya con 2.718 casos confirmados, una cifra elevada, y con una cifra elevada de fallecidos, 12 fallecidos en el mes de marzo. Hasta el día de ayer, estamos hablando de los 5 primeros días del mes de marzo. Cifras muy elevadas que deben controlarse, pero que indiscutiblemente, de todas formas, traduce que se mantiene una transmisión importante de la enfermedad. Esa es, Lázaro Manuel, la situación de Cuba. Ese es el comportamiento que hemos tenido. Reitero, se trabaja duro, se siguen arreciando las medidas, a veces inconformidad de parte de la población, sobre todo por las aglomeraciones que necesariamente o que por un problema del abastecimiento se concentran, o por otras razones, pero siempre reiteramos la importancia de, en estos lugares, que necesariamente hay que ir, pues que se utilicen todas las medidas de protección posibles para evitar el contagio de la enfermedad. Lamentablemente, doctor, estos 3 fallecidos y los casos confirmados pues evidencian que necesitamos de mayor autorresponsabilidad, de mayor control en nuestras conductas para evitar mayores contagios por COVID-19. Se ha incorporado a nuestra transmisión la intérprete de lengua de señas, Ania Reigada. Estará junto a nosotros hasta el cierre de esta conferencia de prensa. Vamos a una pausa y luego revisamos la tendencia, el comportamiento de la COVID-19 en el resto del mundo. Con las responsabilidades compartidas. Con respeto y apoyo a todas las personas, atendiendo sus necesidades físicas y emocionales.
con el debido cuidado y autocuidado de la salud. Y con el bienestar de tu familia, le ganas siempre. Mensaje siempre que dejamos desde nuestra conferencia de prensa para la mayor autorresponsabilidad de cada uno de nosotros y también en el escenario de nuestras familias. Doctor, el mundo, ¿qué dicen las estadísticas esta mañana? Mira, Lázaro, el mundo, bueno, pues sigue apostando a la reducción. De todas formas, por países hay cosas diferentes, ¿no? Que se puede ver cuando uno revisa los reportes internacionales, cuando uno ve las noticias. Hoy mismo la noticia era que Brasil en los últimos 2 días ha tenido la cifra más elevada de toda la pandemia de fallecidos. Están hablando de 1.900, 1.910 casos fallecidos en un día. Eso indiscutiblemente cuando uno dice, no, la pandemia se va controlando, bueno, pues realmente es un poco bien paradójico. En el día de ayer se confirmaron 240.669 casos en el mundo. Se siguen reportando 190 países y 29 territorios. Ya la cifra total de casos asciende a 115.429.428 casos confirmados, una cifra muy elevada de casos activos, 21.648.316, y con las 8.642 personas que fallecieron ayer en el mundo con la COVID-19, pues ya la cifra total asciende a 2.563.037 personas fallecidas. Eso da una letalidad del 2,22%. Las Américas, epicentro de la pandemia, hoy por la mañana en la noticia realmente era que, además de mantenerse como epicentro, Brasil como epicentro de la pandemia en estos momentos por el comportamiento que ha tenido. Ayer en las Américas diagnosticados 143.066 pacientes con COVID. La cifra total 51.801.936. Esto representa el 44,87% de todos los casos del mundo en nuestra región. 10.667.517 casos activos y con 4.897 personas que fallecieron ayer en la región de las Américas, pues ya la cifra total es de 1.235.248 fallecidos, lo cual da una letalidad superior a la del mundo, de un 2,38%. Por países en el mundo, los que más casos aportan, Estados Unidos no cambia el primer lugar, India en segundo, Estados Unidos con más de 29 millones, la India con más de 11, Brasil con más de 10, Rusia con más de 4 millones, igual que el Reino Unido. Y los que aportan el mayor número de fallecidos, tampoco tiene cambios en comparación con días anteriores. A la cabeza Estados Unidos con más de 529.000 personas que han perdido la vida. Brasil, que ya acumulan 257.562. México, aunque no está entre los países con mayor número de casos, sin embargo sí con mayor número de fallecidos. En tercer lugar, más de 187.000 personas fallecidas. La India 157.000 más y el Reino Unido con más de 123.000. Y ahí al final hay un gráfico que nos ayudó el Roberto a poderlo presentar, donde sí se ve en el comportamiento de la situación internacional desde abril del año 2020, esto es de la Organización Mundial de la Salud, desde abril del año de 2020 hasta febrero de este año. Ahí se ve, los colores son, la parte amarilla arriba es las Américas, verde Europa, azul el sureste asiático, el otro
medio verde ahí la región del Medio Oriente, y por último en rojo, que prácticamente no se ve. En azul también África, y en rojo el Pacífico Occidental. Ahí, de manera general, primero podemos ver cómo las Américas se ha comportado como el epicentro. Ahí se ve que está por encima de todo. Como Europa le sigue en el segundo lugar y después las demás regiones. Pero cuando uno lo ve evolutivamente, indiscutiblemente, en las últimas semanas, pues sí se ve una reducción en cuanto al número de casos. Estos son números de casos, tasas de incidencia en estos países. Ese es el comportamiento de la pandemia en el mundo, de mucho riesgo. Nosotros, además de todas las medidas, que es lo más importante que tenemos en estos momentos para protegernos, todas las medidas de protección que conoce la población, insistiendo en el rescate de la percepción de riesgo de toda la población para que se proteja y a la vez cumpla con todas las medidas y evitemos el incremento del contagio. Pero de todas formas, en el día de ayer, en el día de antier, bueno, pues se ha dado bastante información sobre la vacunación, que es además algo en lo cual Cuba ha trabajado. Se pone de ejemplo incluso por emisoras extranjeras, emisoras norteamericanas. Se pone de ejemplo cómo cuando el mundo tiene toda esta discusión, como que podemos ver para poder tener la vacuna, para adquirirla, la contraté, la pagué, no me la han abastecido, pues Cuba, un país pequeño, país bloqueado, con un bloqueo que cada vez es peor, pero con un colectivo de científicos que han apostado por buscar nuestra propia vacuna. Y como también es noticia, y ya Lázaro habló al inicio, pues en este mes comenzó la fase 3 de Soberana 02, y de 2 de los 4 candidatos vacunales desarrollados en Cuba comenzarán su tercer y última prueba, que son Soberana 2 y Abdala, que también ya en este mes es la última etapa, la última fase de desarrollo, de ensayo para la vacuna, y ya después entonces comenzaría la aplicación a toda la población como está previsto en nuestro país, que indiscutiblemente nos va a ayudar, junto con todo lo que vamos haciendo desde ahora, al control de la pandemia. Doctor Durán, sobre el tema, el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, pues ha mostrado también su satisfacción en su cuenta oficial en Twitter. Aquí tenemos la comunicación del presidente cubano. Decía esta mañana en su cuenta en Twitter: nuestra soberana, primera vacuna latinoamericana en fase 3. SECMED acaba de aprobarlo tras rigurosos análisis de las evidencias, gracias a sus creadores, que a su vez agradecen a cuantos han colaborado. Impactos en redes sociales que nos llega desde la cuenta oficial en Twitter del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y mi colega Leticia Martínez Hernández, periodista, decía en su cuenta en Twitter esta mañana: hoy La Habana se convierte en sitio clínico, así lo ha definido. Unas 44.000 personas comenzarán a vacunarse con Soberana 02 en fase 3 de ensayos clínicos. 8 municipios con unos 50 vacunatorios, dice Leticia Martínez Hernández desde su cuenta oficial en Twitter. Yo le propongo, doctor, que nos vayamos hasta una provincia cubana que, aunque no presenta una baja tasa de incidencia por COVID-19, Las Tunas mantienen vigilancia epidemiológica 10 focos de la enfermedad, 2 de ellos en instituciones de la salud. Vamos a ver de qué se trata. Las Tunas reporta nuevos casos positivos a la COVID-19 durante las últimas jornadas. La provincia acumula ya a más de 410 personas contagiadas con esta enfermedad. Estadísticas locales anuncian que continúan siendo mayoría los casos autóctonos, sobre todo de mayor incidencia en el municipio cabecera. 10 focos epidemiológicos se encuentran bajo vigilancia en la provincia, todos ubicados en la ciudad capital, 2 de ellos en instituciones sanitarias. Se detecta un caso positivo en el hogar de ancianos que fue ingresado en la sala de pacientes sospechosos de COVID de alto riesgo, al cual se le realiza un PCR, el cual da positivo.
está hoy en Enfermín Verde, cumpliendo un tratamiento con protocolo allí, y se comienza rápidamente la vigilancia en este hogar de ancianos. Se detectan también 4 ancianitos más confirmados de la COVID, los cuales están asintomáticos y están ingresados en el centro de aislamiento de la José Martí aquí en nuestra provincia. También en el estudio, en la vigilancia de estos PCR, se detectan 3 trabajadores también de este hogar de ancianos, igualmente están asintomáticos y están ingresados también en el centro de aislamiento de la José Martí, cumpliendo tratamiento por protocolo. El otro foco epidémico institucional se confirma en el Sistema Integrado de Urgencias Médicas. Un chofer que su fuente de infección fue en el ejercicio de su profesión. A partir de él salen 2 trabajadores que son contactos de primer orden de él, otro paramédico y otra enfermera que trabaja también ahí en la base. Disciplina y responsabilidad desde la protección colectiva es el llamado en el que insisten las autoridades de este territorio oriental del país. Desde Las Tunas, Natacha Díaz Bardón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Realidad de la provincia de Las Tunas, lamentable cuando estos hechos pues tocan a instituciones de la salud. Por supuesto conocemos del esfuerzo que se hace en cada una de ellas para que con los protocolos establecidos en esas instituciones evitar al máximo los contagios por COVID-19. Doctor, tenemos preguntas que nos llegan a través de redes sociales, también a través de nuestra comunicación. Un televidente dice, ¿cuál es la causa de que una provincia que tenga una infección alta, digamos al otro día, pues se produzca un salto brusco y reporte disminución de los casos de la enfermedad? Tiene que ver mucho con los estudios que se realizan. Y muchas veces dicen, no, el problema es que el número de muestras son menos. No es precisamente esa la causa. Y tiene que ver mucho con algo que sale aquí reflejado en Las Tunas, que además, reitero, es de las provincias que tienen las más bajas tasas de incidencia. Su tasa hoy es de 11,8 por 100.000 habitantes, solo superada por Matanzas, que es de 7,1. Por lo tanto, tienen un control de la... Pero se ve ahí el trabajo. Y muchas veces, sobre todo los eventos que tienen que ver con instituciones, con centros, aquí se habló de un hogar, pero realmente hemos tenido eventos en fábricas, en centros de trabajo, en tiendas, en lugares así, con concentración de personas, que indiscutiblemente cuando tú detectas un caso determinado en estos lugares, que se ha producido una transmisión, cuando tú estudias todo el universo, pues se produce un incremento concentrado ahí. No tiene que ver necesariamente, en ocasiones sí, pero no necesariamente con un evento que abarque la comunidad. Hay veces que sí. Aquí mismo en La Habana tenemos el ejemplo más reciente, el de los sitios, que fue necesario incluso acordonar, restringir un área importante aquí de La Habana y que fue una transmisión comunitaria, que eso, como es natural, incrementa el número de casos. Doctor, una persona también, a propósito del inicio de la fase 3 de los ensayos clínicos de Soberana 02, y Abdala dice, cuando nos vacunemos, los que nos vacunemos, ¿significa esto que se terminó todo el cuidado, no es necesario el nasobuco? En lo más mínimo, ni con la vacuna nuestra, ni los países que están vacunando con vacunas de otras empresas farmacéuticas, porque son vacunas que indiscutiblemente dan una protección, pero está evaluándose todavía qué tiempo dura esa protección. Por lo tanto, primero, muchas de estas vacunas no es con una sola dosis, tiene que tener a veces 2 y 3 dosis, incluso con un espaciamiento hasta de un mes entre una y otra. Y se sigue evaluando qué tiempo me deja de protección esta enfermedad. Ese es un elemento por el cual no se debe de abandonar las medidas que hemos aprendido a tener para protegernos. Estas vacunas nuestras, doctor, en los ensayos clínicos han demostrado ser seguras y dejar un mínimo de efectos adversos. Así es, las dos cosas. Seguras desde el punto de vista del nivel de anticuerpos neutralizantes que se logran incrementar, que son en definitiva los que nos van a proteger ante una nueva exposición con la COVID-19 que podamos tener. Por supuesto que son informaciones muy esperanzadoras para todo nuestro país, para los cubanos, para las cubanas, que ya nuestros propios candidatos vacunales, pues 2 de ellos estén listos para iniciar fase 3. De hecho, La Habana inicia hoy fase 3 de ensayos clínicos de Soberana 02. Y usted lo decía,
varios medios de prensa, incluso de Estados Unidos, pues han ponderado los logros de Cuba en materia de biotecnología, pero recientemente la CNN, lo publicábamos ayer en el noticiero estelar, hacía un amplio recorrido por el esfuerzo cubano en medio de las complejidades económicas del país y de enfrentamiento a la pandemia para tener sus propios candidatos vacunales. Antes lo habían hecho otros medios, de hecho hoy Soberana 02 es tendencia en medios de comunicación, también en redes sociales, toda vez que inicia la fase 3 de ensayos clínicos en la capital cubana. Pero usted sabe, ya oyó el doctor Durán, hay que seguir protegiéndose porque la vacuna por sí sola no genera la protección completa. Hay que esperar, estamos en medio del estudio y por tanto la autoprotección y la autorresponsabilidad siguen siendo la mayor premisa. Por hoy es todo en conferencia de prensa. Recuerde, mañana a las 9 en punto estaremos de vuelta aquí para seguir contándoles lo que hace Cuba por la salud de su pueblo. Buenos días.